Bueno, sigo grabando, ¿eh? Les decía que hay, dentro de lo que son las neuronas, hay una clasificación, neuronas unipolares, bipolares y multipolares. No va a haber solamente un cambio en lo que es la morfología, la estructura de cada neurona, sino que también va a tener que ver con el sitio, la región en la que esté actuando. Las que son mucho más especializadas, obviamente, como estas, van a localizarse fundamentalmente en lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Eh, y por ejemplo, las bipolares van a estar en la región de la retina del ojo, la cóclea, del oído, en algunos ganglios vestibulares, y la unipolar, perdón, va a estar sobre todo en raíces posteriores de los ganglios. O sea, por ahí lo que es la primera y segunda, es decir, la unipolar y la bipolar, va a estar más dedicada a lo que sería el periférico, y las multipolares sí van a estar localizadas en lo que es el encéfalo y la médula espinal, es decir, a nivel del sistema nervioso central propiamente dicho. Después tenemos las otras células, que son las células de la glía, o células gliares, o neuroglía, de todas formas está bien dicho. Esperen que voy a saltar a una compañera. También son células del sistema nervioso, ¿sí? Que la principal función que van a tener es de soporte y de protección de esas neuronas. Esas son la principal función que van a tener las células de la glía o gliales, ¿sí? Obviamente que también se van a clasificar según su morfología y según su función, siempre como todo, se clasifica según estos dos conceptos, según estos dos elementos que tienen que ver con la morfología de esa célula y la función, ¿sí? Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales, de ahí radica la importancia de estas células de la glía, que también son parte del sistema nervioso y que van a tener una función muy importante en lo que es el soporte y la protección de esas neuronas. Por eso, sin células de la glía no hay neuronas. Y dentro de la clasificación de las células de la glía, así como habían neuronas unipolares, bipolares o multipolares, acá también hay células que se clasifican dentro de lo que son las células de la glía. Tenemos la microglía, ¿sí? Que tiene un centro, un cuerpo celular un poco más extenso, un poco más grande, con un núcleo central, que tiene sus axones ahí hacia los lados. Tenemos los astrocitos, ¿sí? Que van a ser como una especie de chupete también que se pegan, sobre todo acá, por ejemplo, a un vaso sanguíneo. Vamos a tener las células de Schwann, ¿sí? Que también están ahí dentro de lo que es la neurona. ¿Se acuerdan que dentro de lo que era la neurona, acá, vamos a volver a la diapo, acá. Dentro de lo que era la neurona teníamos las células de Schwann, ¿sí? Que están justamente dentro de esas vainas de mielina. Esperen que vuelvo. Y bueno, estas células, perdón, estas células también van a ser parte de lo que sería el sistema, perdón, las células de la glía, ¿sí? Van a ser parte, sobre todo, de lo que es la estructura. Fíjense que estaban rodeando a lo que eran las vainas de mielina, y van a justamente tener ese papel. Va a ser la función entonces de las células de Schwann? Producir la mielina, porque van a estar justamente ahí, siempre que hay una célula es porque va a secretar algo. Entonces, como se encuentra dentro de esas vainas de mielina, lo que va a cooperar la célula de Schwann es en producir, en secretar mielina, ¿sí? Y la mielina, dos puntos, va a actuar en lo que es la conducción y dar la respuesta ante un estímulo. Las vainas de mielina van a contribuir a lo que es la velocidad de ese estímulo. Después tenemos las Profe, células perdón, ependimarias. la Sí, mielina también la encontramos en la médula espinal, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, las células multipolares van a estar Sí, sobre todo en el encéfalo y en la médula espinal, sí. bien, perfecto. Bueno, perdón, teníamos las células ependimarias y después tenemos los oligodendrocitos. Estas son una clasificación de las células gliales. Si uno le pregunta cuál es la clasificación de las células de la glía o cómo está compuesta la clasificación de las células de la glía, son estas: oligodendrocitos, ependimarias, células de Schwann, astrocitos y microglía. Y si uno les pregunta cuál es la clasificación de las neuronas, son unipolar, bipolar y multipolar, ¿sí? Bien, una vez que salimos de eso, que era la unidad funcional del sistema nervioso, que era la célula nerviosa en sí, que era la neurona, eh, vamos a meternos en esto, así ir reconociendo las estructuras. Tenemos el encéfalo, que sería el cerebro en sí.
Dentro de lo que es el encéfalo vamos a tener esta estructura que es el tallo encefálico, ¿sí? Que es como un tallo justamente, el nombre más o menos lo indica, pero lo que sucede es que el tallo encefálico se va a dividir en lo que es el mesencéfalo, en lo que es, acá dice puente de Barolio, bueno, la verdad es que se dice protuberancia, ¿sí? Pero bueno, por eso acá se los aclaré. Puente Barolio también llamado protuberancia. Entonces va a tener un mesencéfalo, una protuberancia y un bulbo raquídeo. Esas van a ser las partes de lo que se llama el tallo encefálico. Después vamos a tener el cerebelo, ¿sí? Que va a estar justamente en la región inferior del encéfalo, y después vamos a tener lo que es la médula espinal con las vértebras que van a conformar cada parte. Las vértebras cervicales, las vértebras torácicas o dorsales también algunos le dicen, y las lumbares, y después ya vamos a tener la región sacra. Pero lo que quiero que sepan de acá es, o sea, lo que necesito es que vayan identificando las estructuras, perdón, sobre todo, bueno, el encéfalo, el cerebelo, y lo que es el tallo encefálico, que se divide en una porción que era el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Como les dije, el tallo encefálico va a tener una división, ¿sí? Es el que va a unir justamente el cerebro con la médula espinal. Como tiene una forma de tallo, se dice tallo encefálico o tronco encefálico. Entonces, lo que va a tener es, sobre todo, una función de regulación de lo que sería la respiración y el ritmo cardíaco. Como les dije, tiene una división, una subdivisión, que es mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El mesencéfalo básicamente va a ir controlando los movimientos oculares, los reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello. Va a tener como un control motor, digamos, de ese área. Sobre todo de lo que serían los ojos. Y la protuberancia va a tener digamos, una función un poco más sensitiva, un poco más sensorial, en lo que es la conducción de las sensaciones. Es decir, va a ser como el puente, ¿sí? De la vía nerviosa, de la vía sensitiva, entre la médula y el cerebro, ¿sí? Y también al revés, también del cerebro a la médula. O sea, va a ser el puente para que sea el nexo para las respuestas de ida y vuelta de la vía sensitiva. Y el bulbo raquídeo va a ser el que va a controlar lo que es el ritmo cardíaco y también la respiración, ¿sí? Muchas veces hay insuficiencias respiratorias neurológicas y es justamente por una lesión en lo que es el bulbo raquídeo. Es decir, yo puedo tener un pulmón que funcione medianamente bien, que no tenga, digamos, que no tenga una lesión local, pero que la persona tenga una lesión en lo que es el bulbo raquídeo. Si eso sucede, va a tener una insuficiencia respiratoria de origen neurológico. ¿Por qué? Porque justamente el bulbo, que es el gran controlador de lo que es el ritmo cardíaco y lo que es el centro respiratorio también sobre todo, va a controlar eso, y si yo tengo una lesión a ese nivel voy a tener, repito, una insuficiencia de origen neurológico, una insuficiencia respiratoria no muscular, sino de origen neurológico. Entre otras cosas, el bulbo raquídeo también va a controlar lo que es la deglución, el estornudo, a veces el reflejo del vómito también, y el reflejo de la tos también, ¿sí? Después tenemos otra estructura, que es el cerebelo, que es esta estructura acá, de acá, que es, nada, que está en una región inferior con respecto a los lóbulos, tanto occipital, que sería este, como el amarillito, que sería el temporal. Y el cerebelo es un elemento también muy importante del sistema nervioso. Hay muchísimos síndromes cerebelosos, es decir, muchísimas enfermedades y síndromes que ocurren justamente porque hay algún tipo de lesión cerebelosa a este nivel. La realidad es que es muy profundo el tema del cerebelo, es muy profunda lo que es la fisiología, la función, las partes, las vías, todo lo que es sistema nervioso es muy complejo, es realmente muy complejo. Lo que ustedes tienen que saber del cerebelo es que básicamente tiene una cara superior, una cara inferior, como lo dice ahí, y que va a tener una de las principales funciones en realidad, va a ser el control motor, ¿sí? Va a controlar muchísimas acciones motoras que tengan y que se reflejen en lo que sería el cuerpo de esa persona a nivel periférico, ¿sí? Hay muchos síndromes cerebelosos que van por ejemplo, perjudicar lo que sería el equilibrio de esa persona. Entonces,
la función del cerebelo básicamente va a ser el control motor, ¿sí? Va a tener una función motora. Cuando uno dice una función motora significa una función a nivel muscular. Y principalmente va a regular lo que es el equilibrio. El equilibrio también lo va a regular con lo que es el oído. Entonces hay muchos síndromes vertiginosos que van a tener causa central. Cuando es de causa central, posiblemente sea una lesión o una disfuncionalidad a nivel cerebeloso. Y cuando es un vértigo de nivel periférico, muchas veces tiene que ver con problemas que radican desde el oído, ¿sí? O sea desde el oído medio, del oído interno o del oído externo. Siempre por ahí del oído interno, pero no más que eso. Entonces, cuando uno habla del cerebelo, tiene que pensar en el equilibrio, ¿sí? Que controla lo que es la función motora y regula básicamente el equilibrio de esa persona. Y es el encargado o es la causa de muchos síndromes vertiginosos de origen central también. En realidad de muchos síndromes cerebelosos, sobre todo. Bien, vamos a meternos con otra estructura que también es muy importante, que bueno, tiene que ver con las meninges, que son las capas de nuestro cerebro. Muchas veces habrán escuchado que tiene inflamadas las meninges, que tiene una hemorragia subaracnoidea. Bueno, eso no es más que referirse a las capas meningias del cerebro, ¿sí? Son membranas de tejido de tipo conectivo que van a recubrir todo lo que es el sistema nervioso central. Las meninges no van a estar solamente en el encéfalo, sino que también en la médula. Y básicamente vamos a tener estas tres capas muy importantes, ¿sí? Fíjense que acá es bastante descriptiva la foto, donde voy a tener obviamente la piel de esa persona, una capa que está por debajo de la piel, que se llama aponeurosis, el periósteo, que si recuerdan la clase de locomotor, es como una fase previa a lo que es el hueso propiamente dicho, y una vez que tenemos el hueso van a empezar las meninges. La dura madre va a ser la capa más externa, la que va a estar más en contacto con lo que es el hueso del cráneo. La aracnoides, ¿sí? Por otro lado, y vamos a tener la pía madre por otro lado, ¿sí? Lo que sucede es que en el medio de la dura madre y en el medio de lo que sería, perdón, en el medio de lo que es la aracnoides y en el medio de lo que sería la pía madre voy a tener el espacio subdural y el espacio subaracnoide. Pero lo que tienen que saber, a ver, esperen, creo que tengo otra imagen más descriptiva. Ah, no, es la misma. Bueno, acá también tienen esta me parece que es un poco más descriptiva que la otra. Tienen lo que sería el periósteo, el hueso, y acá empiezan las capas de la meninge. La dura madre, ¿sí? La aracnoides y la pía madre. Fíjense que la pía madre es como una membrana serosa muy, muy finita, también de tejido conectivo, que es la que va a estar más en contacto con lo que es el encéfalo en sí, ¿sí? El cerebro. Y en cambio, la dura madre va a ser la capa más externa, ¿sí? La que va a estar más en contacto con lo que sería el hueso. Y la aracnoides va a ser esa capa que va a estar como en el medio, entre lo que sería la pía madre y lo que sería la dura madre. Lo que quiero que sepan de acá es que la dura madre es la capa más externa, como les dije, la aracnoides es la capa más vascularizada, ¿sí? La que más vasos sanguíneos va a tener. Después tenemos en el medio de la aracnoides, que sería esta de acá, y de la pía madre vamos a tener el espacio subdural, ¿sí? Y el espacio subaracnoide. El espacio subaracnoide lo que tiene es que tiene muchísimo líquido cefalorraquídeo y lo que va a hacer esa capacidad de tener mucho líquido cefalorraquídeo es que va a tener la gran capacidad de amortiguar golpes, sobre todo los que tienen que ver con los traumas. Sí puede pasar obviamente que el trauma sea tal de alto impacto que genere igual una lesión y bueno, empiecen a ver lo que se llaman hemorragias subaracnoideas o por ejemplo en enfermedades como ACV hemorrágico, una de las causas son las hemorragias subaracnoides también, y que tienen una indicación quirúrgica, ¿sí? Porque hay que, digamos, absorber de alguna manera toda esa cantidad de sangre si es que hay una gran colección. Y después tenemos algunas lesiones que son muy, muy frecuentes, como son los hematomas, ¿sí? El hematoma subdural, por ejemplo, y epidural también es otro, pero que básicamente me habla de una parte, digamos, del cerebro en el que está
generándose una acumulación de sangre que no debería ver ahí, ¿sí? Ahí debe haber, lo único que debería haber son vasos sanguíneos, obviamente, porque tiene que estar vascularizado, y líquido cefalorraquídeo y demás. Pero cuando hay una lesión, ¿sí? Hay un coágulo de sangre que se genera porque se rompe ese vaso sanguíneo local y genera un acúmulo de sangre, aumenta la presión de ese cerebro y hace una especie de presión contra lo que es el cráneo, y ahí empiezan las complicaciones y la hipertensión endocraniana y demás. Entonces la hipertensión endocraniana, para que se den una idea, puede ser tranquilamente causa de un traumatismo, ¿sí? Por ejemplo, un hematoma subdural o epidural, y también puede ser causa de un ACV, tranquilamente, sobre todo los ACV hemorrágicos, que es justamente cuando se rompe un vaso, sale sangre y se genera un área de penumbra, en donde, bueno, tiene la verdad es que alta tasa de mortalidad. Entonces, para que les Profe, quede... perdón, usted habla de los hematomas subdural. Una de las cosas que uno hace muchas veces que hacía, era cuando un chico se golpeaba, lo primero que, no sé si recuerda usted, lo habrá escuchado, lo habrá visto, que se le ponían el cuchillo en forma de cruz aplastando ese chichón en la cabeza para que se le vaya. Y lo que hacíamos, lo que provocábamos era que ese hematoma se fuera comprimiendo, fuera más para adentro, que es un error hacer eso. Claro, sí, bueno, exactamente. Así como esas, hay muchísimas situaciones en las cuales la persona, digamos, en el afán de querer ayudar, en realidad, termina generando una complicación peor. Eh, y bueno, ni hablar con el tema, sabes que eso se ve mucho en lo que es pediatría, pero por el hecho de que, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, se los comento. Se ve mucho con lo que es la medicina alternativa. Eh, hay hay muchas personas que, bueno, dependiendo de la cultura que tengan y demás, muchas veces le dan yuyos, digamos, a los chicos, a los niños, y les generan daños terribles, le generan desórdenes a niveles hidroelectrolíticos, como intoxicaciones folclóricas, se llama eso, y realmente muchas veces terminan falleciendo por darles cualquier tipo de yuyo, de líquido a un niño que no tiene por qué tomar eso y que muchas veces son tóxicos. Y es por la creencia de esto te va a hacer bien, ¿sí? Tenemos que hacer esto porque te va a hacer bien, esto te va a ayudar. Y no, la realidad es que muchas veces termina generando el otro, un impacto negativo, digamos, en el afán de querer ayudar, como siempre digo. Y bueno, ni hablar esto que cuando se trata de niños, siempre, sobre todo, uno no piensa en, en la mala intención, pero terminan generando problemas muy importantes. Así que sí, es verdad, eso sucede bastante. Lo que pasa con el hematoma es que digamos, lo que es hematoma epidural y subdural es sumamente frecuente, sobre todo en lo que es guardia, porque hay accidentes, Sí. sobre todo de moto, todo el tiempo, ¿sí? Sí, Y, terminan en cirugía. y terminan en cirugía, y terminan con cuadros de hipertensión endocraniana, y terminan con, nada, chicos jóvenes que terminan con internaciones prolongadas e intubados, no, la verdad que muchas veces, ojo, hay hematomas que se pueden, que digamos que se pueden tener, que no siempre van a cirugía, que tienen una resolución, digamos, como que se absorben, pero sí pasa que pueden ir, obviamente, que a cirugía también. Siempre eso va a depender del tamaño, de si desvía o no la línea media, bueno, de distintos parámetros que ya los toma en cuenta el neurocirujano. eh, pero estamos hablando de sangre, o sea, de un acúmulo de sangre producto de un golpe, producto de un trauma externo, ¿sí? Esos son los hematomas. Lo que quiero que sepan es que se van a localizar en alguna de estas capas de las meninges, a eso se refiere, para que les quede claro, ¿no? Y bueno, volviendo a nuestro tema, acuérdense que son tres capas: dura madre, aracnoides y pía madre, y que en el medio del aracnoides y la pía madre vamos a tener los espacios subdural y subaracnoide. Acá tenemos, bueno, la foto que ya les mostré. Ahora vamos a meternos con lo que serían los lóbulos cerebrales, ¿sí? Esto también es importante que lo vayan conociendo. Los lóbulos, vamos a tener el lóbulo frontal, que es donde nosotros vamos a tener acá los ojos, y acá, bueno, acá va a estar nuestro rostro,
es donde, justamente como el nombre lo indica, donde va a estar más o menos la frente, ¿sí? Este va a ser el lóbulo frontal. Después vamos a tener a los lados, cerca de los oídos, los lóbulos temporales, ¿sí? Después vamos a tener el lóbulo parietal, un poquito más arriba, y el lóbulo occipital más hacia atrás, hacia la parte más... Perdón, es que tomé un poco de agua. Hacia la parte posterior. Y bueno, esto que ven acá es el cerebelo, ¿sí? Y esto que ven acá es el tronco, que hoy les dije el tronco encefálico, que tenía esa división, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Bueno, este es el tronco, este es el cerebelo, y estos son los lóbulos, ¿sí? El lóbulo frontal es el gran encargado de lo que es el juicio. Básicamente nos va a ayudar a lo que es la razón. Vamos a razonar gracias al lóbulo frontal y a la corteza prefrontal también. La corteza prefrontal nos va a permitir tomar distintas decisiones, nos va a permitir tener juicio en las decisiones que nosotros tomemos. Hay muchos animales que por eso no tienen lóbulo frontal y actúan a nivel de instinto. Actúan por instinto y no actúan por juicio. Una de las características en la evolución del ser humano es la aparición del lóbulo frontal, justamente porque nos permite, y tenemos, se supone, ¿no? Tenemos esa característica que es la del juicio, la de la toma de las decisiones, la de poder razonar de manera objetiva, de poder permitir procesar e integrar toda la información externa que viene a través de los estímulos, que viene a través de los sentidos, a través de los ojos, a través del oído, a través del olfato, ¿sí? Permitiendo, obviamente, siempre tomar una decisión. Además de esto, el lóbulo frontal se va a encargar de lo que son las funciones mentales superiores, o sea, lo que tiene que ver con el cálculo, la memoria, lo que tiene que ver también con el control conductual de la persona, distintos tipos de funciones mentales superiores que así se llaman, y que van a tener en cuenta esas cosas básicas, ¿sí? Como son, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque después hay muchos síndromes que son neurodegenerativos que van a ir perdiendo estas funciones mentales superiores, sobre todo los adultos mayores, sobre todo lo que es la memoria y demás. El tema de la memoria tiene, digamos, una localización un poco más específica, que es en el hipocampo, y bueno, y va a dar como el pie a muchas otras patologías que después vamos a comentarlas, pero quiero que sepan que el lóbulo frontal básicamente va a ir respondiendo a lo que es el juicio, va a ser el responsable de todos estos procesos cognitivos complejos, y va a contribuir en la toma de decisiones, ¿sí? Sobre todo también lo que es la corteza prefrontal. Manejo con tarjeta de crédito. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Fíjense, por favor. Voy a hacer así, sí, no tenés que trabajar, sí. Esperen, chicos, yo... ¿no? ¿Vos vas a tener? No. Así tu número de... Claro. Sí, sí, yo digo como yo pago, pasa el transferencia. Alaría, tenés el micrófono abierto, ¿eh? Bueno. Profe, ¿usted desde ahí no puede apagar los micrófonos? Me parece que desde acá no, sí o sí tengo que salir, por eso Ah. yo supongo que sigo grabando, ¿no? A ver, esperen que me voy a fijar. No, porque estoy Ya dejó de buscando la grabar. opción. Sigue grabando. No, no sigo grabando porque me dice pausar grabación, detener grabación, así que yo supongo que sigo grabando. Espero. A ver. Ahí está, ahí sigo grabando. Bueno, lo que es lóbulo parietal va a estar, acuérdense que este era el lóbulo parietal, vamos a volver a la foto si se acuerdan. Este de acá amarillo es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a estar actuando, o en realidad va a estar como integrando, va a ser como un nexo para unir lo que es toda la información sensorial, sobre todo lo que proviene de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, todo lo que viene de la periferia, o sea, todo lo que viene del exterior. Va a unirse ahí, en el lóbulo parietal, todo lo que es la información sensitiva sensorial, ¿sí?
Y también va a tener un papel importante en lo que es reconocer el espacio, o sea, el lugar en donde nosotros estamos. Justamente eso lo va a hacer a expensas de esta función exteroceptiva que tiene de el contacto con el exterior y de la capacidad de unir la información sensitiva en ese lugar, ¿sí? Gracias a que puede hacerlo a expensas de los músculos, de las articulaciones, los tendones y demás. Después tenemos el lóbulo temporal, que era el que estaba a los lados, ¿sí? Que también va a tener un papel muy importante con lo que es el oído. Básicamente lo que va a hacer es contener, en realidad, a muchas estructuras muy importantes. Una, el sistema límbico, que tiene que ver con lo que son las emociones y demás, y otro que es el hipocampo, que está también dentro de este sistema. El hipocampo va a ser muy importante en lo que es la memoria, en lo que es la síntesis de lo que es la memoria, y me va a contribuir también a lo que es el sistema auditivo, es decir, la unión que se va a dar a nivel auditivo, o sea, entre el oído interno y el sistema nervioso, se va a dar gracias a la presencia, digamos, del lóbulo temporal. Después tenemos el lóbulo occipital, que es el que estaba más hacia posterior, digamos. El lóbulo occipital se va a encargar básicamente de lo que es la visión, elaborar la información externa que va a venir y que va a provenir justamente a través del sentido de la vista, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a generar sobre todo lo que es el lóbulo occipital. Se va a encargar de básicamente lo que es la visión. Admitir, no sé quién es. Ah, Yelen. Bien. Bien, después tenemos dos áreas muy importantes, esos serían los lóbulos. Antes de meterme con esto, quiero ir a esta zona. Esperen. Nosotros tenemos un quinto lóbulo, ¿sí? Que se llama ínsula. Quinto lóbulo, vulgarmente hablando, ¿no? Se le llama así quinto lóbulo, porque es una estructura, fíjense que si yo abro, digamos, los dos lóbulos, sería el temporal y lo que sería el frontal, voy a tener como acá metidito un quinto lóbulo que se llama ínsula, ¿sí? Que va a integrar muchísima información sensitiva, sobre todo, que viene de algunas estructuras como por ejemplo las vísceras, ¿sí? Va a tener un papel muy importante en lo que es el lenguaje, muchas lesiones que se den a este nivel van a provocar lo que se llaman afasias, que es cuando hay una dificultad en lo que es el habla, ¿sí? Va entre otras cosas, va a procesar información sensitiva, información termoalgésica, y también posiblemente dicen que también algún tipo de información que tiene que ver con el gusto. Entonces, nosotros tenemos 4 lóbulos en el cerebro, pero se dice que tenemos un quinto lóbulo, que si yo abro así de esta forma, voy a encontrarme ahí abajo, que es la famosa ínsula, ¿sí? Se llama quinto lóbulo y va a integrar distintos tipos de informaciones. Si yo les pregunto cuántos lóbulos tiene el cerebro, me tienen que poner los 4, ¿sí? Y me pueden decir que también hay un quinto lóbulo, siempre entre comillas, que va a integrar distintos tipos de información, tanto sensitiva como termoalgésica y también del gusto, y que es la ínsula, ¿sí? Bien, antes de, como ya me fui, quiero volver a esto. Hay dos áreas también muy importantes dentro de lo que es el encéfalo. Una es el área de Broca y otra es el área de Wernicke, ¿sí? El área de Broca, ¿sí? Como lo ven, va a estar situado en lo que es el lóbulo frontal. De lo que se va a encargar el área de Broca es de procesar la gramática, o sea, se va a encargar de lo que es el lenguaje a nivel expresivo, en lo que es el habla, la gramática. Y lo que es el área de Wernicke, ¿sí? Va a, primero que va a estar contenido en lo que es el lóbulo temporal, es decir, a los lados de lo que es el cerebro, no va a estar en el lóbulo frontal como si lo estaba el área de Broca. Y el área de Wernicke lo que va a encargarse es de decodificar, o sea, de interpretar la información auditiva. Como está en el lóbulo temporal y están en íntimo contacto con lo que es el oído, esa va a ser la función del área de Wernicke, de codificar la información auditiva y de llevarlo, o sea, de tratar de traducirlo y de comprenderlo en palabras.
Por eso, el área de Wernicke va a tratar de decodificar aquello que está oyendo. Y el área de Broca va a procesar eso que el cerebro procesó, o sea, que decodificó a través del oído, ¿sí? A través de la vía auditiva y del lóbulo temporal. Entonces, esto es importante que lo sepas porque hay situaciones en las que se llaman afasia, en las que el paciente no... Por ejemplo, hay una patología que se llama afasia de Wernicke, en donde el paciente no comprende lo que escucha, ¿sí? O sea, no comprende lo que está oyendo, lo que está escuchando. Y después tenemos también lo que se llama afasia de Broca, que también no puede decir lo que quiere, ¿sí? O sea, no puede expresar ese lenguaje, no puede procesarlo a través de la gramática, a través de palabras. La afasia quiere decir eso, básicamente, que el paciente no puede, o en realidad tiene un trastorno de lo que es el lenguaje, ¿sí? Y ese trastorno del lenguaje puede ser justamente por una afasia de Wernicke, en donde el paciente no comprende lo que está oyendo, entonces es una afasia por una cuestión de que no está comprendiendo lo que escucha, y después tenemos la afasia, el trastorno del lenguaje de Broca, la afasia de Broca, que es cuando el paciente tiene un trastorno de lo que es el lenguaje expresivo, en tratar de expresar aquello que quiere decir, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, también hay muchas patologías, hay muchas, hay muchas áreas que va a perjudicar, como son la lectura, la expresión, bueno, el procesamiento y demás, y hay muchas patologías que van a generar afasia tanto de Broca como de Wernicke, y esto se va a dar justamente por el lóbulo que esté lesionado a ese nivel. Como la área de Broca está sobre todo en lo que es el lóbulo frontal, la lesión se tiene que dar a ese nivel, y el área de Wernicke, como están los lóbulos temporales, la lesión se tiene que dar también a ese nivel, ¿sí? Después tenemos las cisuras, las famosas cisuras. Fíjense que el cerebro tiene como estas circunvoluciones que van a ir como generando morfológicamente lo que sería la estructura del cerebro en sí, la forma, la morfología y demás. Fíjense que acá está el lóbulo temporal, el parietal, el occipital y el temporal, ¿sí? Y esto va a ser, ¿esto qué es? ¿Esto que está acá qué sería? Ni idea, profe, tiene forma de... Recién lo habías dicho, Pelo. pero ahora... Es el cerebelo, este es el cerebelo. A ver si me lo pusieron en el chat, me olvidé. Bueno, repito, Sí, lóbulo dijiste, lo que frontal. controla el control motor, sí. Claro, el cerebelo es el que va a básicamente controlar todo lo que es la función motora y el equilibrio, si no se olviden del equilibrio. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal hacia los lados y el lóbulo occipital acá. Y bueno, y este va a ser el cerebelo que va a estar bien acá abajo como pegadito. Acá va a estar donde está la flechita, no sé si ven, mi flechita. Acá va a salir el tronco, etcétera, etcétera, y el tronco va a ser la unión entre la médula y el cerebro, etcétera. Esto que ustedes ven acá se llaman circunvoluciones, ¿ven bien? Que son como estos pliegues que se hacen a nivel del parénquima propio del cerebro. Y bueno, lo que quiero que sepan es que existen cisuras. Esta es la cisura de Rolando, donde está la flecha, y esta es la cisura de Silvio. Las cisuras van a permitir básicamente la división entre los surcos, ¿ven? Van a generar estos surcos, van a generar estas divisiones entre los surcos. De ahí viene la importancia de las cisuras y demás. Los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo, van a estar divididos por estas cisuras, ¿sí? Esto es una cara lateral, esto es una foto de cara lateral del cerebro, pero lo que van a hacer lo que serían las cisuras es dividir, delimitar esos lóbulos, o sea, para que yo sepa que acá hay un lóbulo frontal, de que este es el temporal, de que este es el occipital, el parietal, es porque gracias a estas divisiones, a estas cisuras que existen. Las más relevantes son estas, la cisura de Rolando y la cisura de Silvio, ¿sí? Y también van a contribuir en lo que serían la división de los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. La cisura de Rolando lo que va a hacer es separar lo que es el lóbulo parietal del lóbulo frontal, ¿sí? Vamos a volver a mirar lo que es la cisura de Rolando. Perdón, acá está. Cisura de Rolando, entonces va a dividir lo que es el lóbulo parietal con el lóbulo frontal, ¿ven? Que acá sería, acá está. Esta va a ser una de las funciones de la cisura de Rolando, la famosa cisura de Rolando. Va a dividir entonces a través de
ese surco, de esa cisura, cisura, como le quieran llamar, va a separar tanto el lóbulo parietal como el lóbulo frontal, ¿sí? Y bueno, va a tratar también de relacionar algunas actividades motoras que van a estar mediadas o dirigidas por el lóbulo frontal, y lo van a combinar, digamos, con esa información, con ese rol sensitivo que tenía el lóbulo parietal, ¿sí? Lo que hace es una especie de unión, de integración entre ambos lóbulos, más allá de separarlos anatómicamente. Después vamos a tener la cisura de Silvio, ¿sí? O el surco, sí, o cisura, me gusta más que lo digan así, cisura de Silvio, que lo que va a hacer es separar lo que es el lóbulo temporal con el parietal, ¿sí? Vamos a, si quieren, vamos a volver a la imagen. Acá está la cisura de Silvio, entonces va a dividir lo que es el temporal con el parietal. Y también va a tener esa capacidad de unir ambas funciones, tanto el temporal, el parietal, desde esa función sensitiva, de información sensitiva, con el temporal, que obviamente va a estar en íntimo contacto y en íntima relación con lo que sería la información sensitiva también, pero a nivel del oído, sobre todo. Bien. Y bueno, hasta el punto en que obviamente va a estar la famosa ínsula, que va a estar escondida entre ambos lóbulos, que va a ser acá, que como les dije, la ínsula era ese famoso quinto lóbulo. Bien, vamos a hablar ahora brevemente de lo que es el sistema límbico, como les dije. El sistema límbico es un sistema que está dentro de lo que sería el sistema nervioso. Vamos a tener distintas funciones que se dan en el sistema